Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas preciosos en el Señor. Ha llegado la hora de mostrarles a ustedes el final, la conclusión de esta gloriosa enseñanza que se ha estado dando, con mucha evidencia de las Escrituras, como ustedes han sido testigos. Hemos usado toda la Biblia, no solo versos aislados, sacados a mi propio parecer, para darle soporte o para darle algún tipo de comprobación a las cosas que a mí se me ocurren decir. No, esto ha sido un despliegue, una exposición de la palabra acerca del misterio de Dios, y me he dado cuenta en el canal de que cada vez son menos las personas que escuchan estos audios, precisamente porque estas personas no han podido soportar la palabra que se ha enseñado y han regresado a su dogma de la Trinidad, tradiciones, dogmas, misterios y doctrinas falsas que nacieron en el catolicismo romano y que han sido trasladadas a las iglesias pentecostales, a las iglesias bautistas y a toda clase de denominaciones que han indoctrinado y enseñado a las personas todas estas cosas que se han vuelto algo arraigado en las almas de ellos. Así que estas enseñanzas que estamos dando han sido como un colador y han servido para separar a aquellos que son llamados para escuchar esto, a aquellos que tienen oídos para oír, de aquellos que están ciegos según la edad en que vivimos. Así que, hermanos amados, esta es la enseñanza más importante. Lo que vamos a hablar ahora es lo que pone el sello final a todas las cosas que hemos estado tratando de enseñar por mucho tiempo, todas las escrituras que se han compartido, que han sido enormes. De todas las partes de la Biblia prácticamente hemos sacado escrituras para comprobar lo que se ha estado enseñando. Hoy todo eso tendrá sentido y por fin entenderemos a nuestro Dios. Dios dejará de ser un misterio ya para nosotros. El misterio de la piedad de 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, el día de hoy se va a revelar en su totalidad. Porque hemos hablado cosas que otros no hablan, hemos hablado cosas que otros no enseñan por muchas razones, y la mayor de las razones es la ignorancia y el desprecio por las Escrituras, porque han dejado a un lado la palabra inspirada por el Espíritu Santo y han preferido predicar y enseñar sus propios credos y doctrinas, cambiando así el mandamiento de Dios y la revelación de Dios por mandamientos humanos, doctrinas y dogmas humanas. Así que el día de hoy he decidido llamar este mensaje, este bloque final, porque después estaremos hablando del Espíritu Santo para aclarar muchas confusiones que hay acerca del Espíritu de Dios. Pero hoy viene siendo el último bloque acerca de este misterio de Dios manifestado en carne. Y he decidido llamarlo, este bloque, No me toques. Y mi tema es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo más importante de todo este mensaje que se ha estado dando. La resurrección de Jesucristo es lo que abre el misterio por completo para dar entendimiento profundo a los hijos de Dios, para saber a quién están adorando, y todo lo que está en la Escritura revelado acerca de Jesucristo y acerca de Dios por fin sea manifestado.
por fin sea clarificado. Y vamos a estar leyendo para esto el Evangelio según San Juan, que como ustedes han visto, lo hemos estado leyendo mucho, porque es allí donde se revela la deidad de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a darnos cuenta cómo es que Jesucristo es Dios. Y lo vamos a comprobar con las Escrituras, después de haber pasado por todo lo que hemos hablado y de haber explicado cómo tuvo que ser creado un ser santo en el vientre de María, y que este ser santo sería aquel profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18 por Moisés. Les leo Juan capítulo 20 del 11 al 17. Dice la Escritura: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Escuchen esto: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy a repetir ese verso 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios. Qué lindo escuchar esto. Y a vuestro Dios. Acuérdense, hermanos, de cada cosa que ha sido enseñada desde el principio. Y si es necesario que ustedes comiencen esta enseñanza otra vez desde el principio, háganlo, hasta que el Espíritu les revele todo el misterio completo y sepan ustedes a quién adoran. Encontramos entonces a Jesús resucitado frente a María. Y la parte más clave, la parte clave de este pasaje de las Escrituras es cuando Jesús le dice a María: no me toques, porque lo más seguro es que ella se iba a tirar a sus pies o algo por el estilo, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús en ese momento había sido resucitado por el poder de Dios. Según las Sagradas Escrituras, se dice y está escrito: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estuvo este cuerpo 3 días en el sepulcro y no vio corrupción, y fue resucitado por el poder de Dios. El mismo cuerpo que estuvo en la cruz del Calvario fue resucitado al 3er día, hermanos amados. Pero cuando Él fue resucitado, tenía que suceder algo después, porque cuando Él fue resucitado lo fue como lo fue Lázaro. Él fue resucitado en ese mismo cuerpo que había muerto. Él tenía
que pasar por un proceso que solo toma un abrir y cerrar de ojos. Algo tenía que suceder con ese cuerpo, la obra había sido consumada y era tiempo de que Dios volviera a manifestarse de otra manera. Y hoy vamos a ver finalmente qué es lo que encierra este misterio y lo vamos a comprobar con las Escrituras y al final, aún así, vamos a comprobar no solo lo que les voy a explicar de manera humana, de manera con mi idioma, con el idioma que tengo, con la manera de explicarles, sino también con las Escrituras mismas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que lo que les voy a enseñar realmente sucedió de esa manera. Jesús, como les dije, había sido resucitado como Lázaro y por ende, antes de subir a su Padre, no podía ser tocado por ningún ser humano nacido en pecado como lo era María. Por eso Jesús le dijo, no me toques, no es el momento todavía, no me toques. Ningún ser humano con sudor, con tierra en sus manos y en sus pies, ningún ser humano nacido de sexo podía tocar ese cuerpo que había sido resucitado. No podía hacerlo antes que ese cuerpo fuese glorificado. Jesús no había sido glorificado. Y tenemos que entender esto porque ahí está la clave, hermano, para que usted entienda la divinidad, para que usted entienda a Dios, que no son tres dioses, ni tres en uno, ni nada por el estilo, sino que es un solo Dios, que lo hizo todo perfecto y lo plasmó en las Escrituras, para que los hijos de Dios, especialmente en este tiempo, pudieran recibir la revelación de ese Dios todopoderoso y fuesen restaurados a la fe de los apóstoles. Porque eso es lo que ha estado haciendo el Espíritu con esta enseñanza, restaurar la imagen correcta de Dios para nosotros, para que nuestras oraciones sean escuchadas, seamos colocados conforme a la palabra, seamos restaurados y nuestros caminos torcidos enderezados, para que así también podamos recibir algo sobrenatural del cielo. Entonces este cuerpo tenía que ser glorificado y la clave para abrir el misterio completo es precisamente la transformación del cuerpo de Jesús. Este cuerpo iba a ser transformado, iba a suceder algo con este cuerpo en este momento, y esto es la clave para abrir el misterio. Y una cosa muy importante, a partir de la glorificación, de la transformación del cuerpo de Jesús, a partir de allí, óiganlo bien porque vamos a hablar en la próxima enseñanza acerca del pecado original y de las cosas que acontecieron en el huerto del Edén, no solo con mis propias palabras, sino solo con la aprobación de todo el canon de las Escrituras, para que podamos ver por qué fue necesario que Dios hiciera todo lo que hizo por tantos años. ¿Por qué fue necesario que Dios hiciera lo que hizo con su Hijo en la cruz? ¿Y por qué fue necesario que esa obra fuera consumada y Jesús dijera consumado es? Que por cierto, les pido disculpas por no contener mis lágrimas en el mensaje anterior, porque no podía soportarlas cuando leía la oración de mi Señor Jesús
orando, diciendo: no oro solo por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por ti y por mí, por todos nosotros los que estamos creyendo la palabra de los apóstoles. Y su oración ha sido contestada, porque he aquí estamos escuchando su palabra revelada para la gloria y honra de su nombre. Pero a partir de este momento en que el cuerpo de Cristo fue glorificado, comienza otro proceso. Comienza el regreso, empieza el regreso a la eternidad, a aquella eternidad de la cual hablé al principio. Cuando no había principio ni fin, todo era un eterno presente, hasta que entró el tiempo en lo cual estamos viviendo. Pero a partir de la transformación del cuerpo de Jesús, a partir de ese momento empieza el regreso a la eternidad, el inicio del proceso de poner fin al tiempo y regresar al origen de todo. Al origen de todo, de ir directamente. El proceso ahora ha comenzó desde aquel momento, el proceso en el cual Dios llevaría a cabo su plan de eliminar la maldad y ser Dios sobre millares de ángeles e hijos por la eternidad, sin la absoluta posibilidad de que el mal reaparezca. Su plan de eliminar el mal para siempre comenzó con la transformación del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo tenía que ser glorificado después de su resurrección. Y todos los hijos de Dios elegidos de entre los hombres deben seguir el mismo proceso que atravesó Jesús. Así como Él fue glorificado, nosotros seremos glorificados. Pasaremos por el mismo proceso, sea que estemos vivos o sea que hayamos muerto. Cuando venga la resurrección y el rapto de la iglesia, también seremos transformados y seremos glorificados. Entonces, Jesús tenía que ser glorificado e iba a ser glorificado. Y aquí es donde yo quiero que ustedes recuerden cuántas veces le he dicho, y varias veces se lo he mencionado, que los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo, todo esto fue escrito decenas de años después de este momento que vamos a hablar, después de que Jesús también fue llevado al cielo, aquel día en la montaña que se habla en Hechos capítulo 1. Así que, amados hermanos, también quiero que recuerden la cantidad de veces que le he dicho a ustedes, se los he repetido para que les quede clavado en el alma, que Dios no puede morir, Dios no puede morir. Y hoy ustedes entenderán y se acordarán de todas aquellas cosas. Así que Jesús tenía que ser glorificado, iba a ser esa palabra glorificado. Vamos a verla en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura. Otra vez, cada vez que encuentro algo que habla de esta manera en la Biblia, hago el énfasis que todo lo que nosotros creemos acerca de Dios tiene que ser conforme a las Escrituras. Tiene que ser conforme a las Escrituras.
Aquí hay unas referencias que no tienen que ver con lo que Jesucristo dijo en el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo dice el catolicismo romano, no como lo dicen las iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, metodistas, branhamistas, testigos de Jehová. Si vamos a creer en Dios, creamos en Dios como dice la Escritura. Y si creemos en Él, dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos hablando de individuos que creen en Él. Y dice la Escritura en el verso 39, que esto dijo del Espíritu, ahí lo confirma, ven que no hay ninguna referencia, hay dos referencias, una en Ezequiel, otra en Zacarías, ahí no dice específicamente lo que el Señor dijo, sino que el que cree en Él, como dice la Escritura y no como le da la gana, si creemos en Dios como dice la palabra y no como nos da la gana, no como queremos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido, oiga esto, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está la clave. Jesús no había sido aún glorificado y por lo tanto no había venido el Espíritu Santo sobre los que creyesen. Entonces, Jesús tenía que ser glorificado. ¿Ven la importancia? Seguimos. Juan capítulo 12, versículo número 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Otra vez, se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Escrito está. Te los confieso, hermanos, no quisiera yo estar citando capítulos y versículos. En ninguna parte de la Escritura se habla de algún apóstol haciendo referencia a números, capítulos y versículos. Ellos decían, escrito está, y la gente lo creía. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde no les puedo decir a ustedes escrito está, porque no sabrían dónde está escrito. Tengo que darles las citas. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron todas estas personas de que las cosas aquellas que sucedieron estaban escritas acerca de Él. Otra vez la importancia de las Escrituras, y eso lo hablaremos en el mensaje acerca del Espíritu Santo. Nos vamos al capítulo número 17, verso número 5, la oración que leímos de Jesús, donde dice la palabra, escuche bien, hermano, escuche bien, por favor. Capítulo 17 de Juan, verso 5. Ahora pues, Padre, oiga esto, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire lo que está hablando el Señor Jesucristo allí. Era la hora ya, la obra se había terminado, estaba Jesús orando aquí ya, había acabado su obra y le estaba pidiendo al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se acuerdan lo que les hablé del verbo?
El Verbo era Dios, aquel cuerpo espiritual. Eso no puede desaparecer. Las teofanías dejaron de ser, las teofanías cesaron. Pero había un cuerpo en el cual Dios había manifestado. Había un cuerpo espiritual, palabra, cuerpo, palabra, el Verbo. Y ya les hablé mucho de esto. Y Jesús está hablando aquí especialmente de aquella cosa, de aquel cuerpo, de aquella gloria que Él tenía. Porque Dios no puede morir. Y aquel Verbo, dice la Escritura, era Dios, por lo tanto era inmortal. Ningún ejército podía matarlo, ningún ser humano podía matarlo. A quien mataron fue a Jesús, al ser que nació de la Virgen, de la que era Virgen María. Ese era un cuerpo capaz de morir porque le dije que había sido alimentado con elementos terrenales. Y ya en este momento que leímos en Juan 20, cuando hablaba con María Magdalena, ya había sido resucitado, pero aún no había sido glorificado. Entonces, si les leo Hechos capítulo 3, versículo 13, leemos lo siguiente. Dice la Escritura, vamos a ver, capítulo 3, versículo 13, si no me equivoco, sí, aquí está. Oiga esto, lo que estaba predicando Pedro. Pedro predicando decía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Ven? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis, oiga eso, ¿a quién? Al autor de la vida. Ahí está. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, venía a este mundo. Estamos hablando del Evangelio de Juan capítulo 1. Matasteis al autor de la vida. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La resurrección, hermano, pongamos atención. En el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Ya había sido glorificado. Entonces concluimos pues que Jesús tenía que ser glorificado, y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a María Magdalena. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Escuche esa palabra, porque lo hemos visto en otros pasajes de la Escritura, en Hebreos también, que él sería el primogénito entre muchos hermanos. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que Jesús tenía que ser glorificado. Y entonces, ese cuerpo glorificado que iba a adquirir Jesús, iba a ser algo totalmente nuevo. Iba a ser algo totalmente diferente. Algo que jamás había existido, que jamás se había visto. Dios creó
a Lucifer, creó a los ángeles, tuvo criaturas en la dispensación angelical, pero aparte de aquellas cosas, en esta creación que vivimos, Dios creó a Adán a su imagen y semejanza y fue llamado Hijo de Dios. Y ese fue un cuerpo diferente al cuerpo de los ángeles. Sacó una mujer de Adán, algo diferente que no existía hasta ese momento. Pero hermanos, Jesús se iba a convertir en el primero en su clase. Este cuerpo glorificado era el principio de una nueva creación, que va a terminar en cielo nuevo y tierra nueva. Le digo, es el principio, el inicio del regreso a la eternidad, el inicio del proceso para acabar para siempre con el tiempo y las limitaciones. No había cuerpo semejante, era un cuerpo totalmente nuevo, el que sería hecho por el poder de Dios. Cuando Jesucristo fuese glorificado, totalmente nuevo. Jamás ha habido un cuerpo semejante. Y entonces allí donde se cumple al 100% el hecho de que Jesús era el postrer Adán. Ahí se cumple la palabra. Fue hecho el primer Adán, ánima viviente o alma viviente. La versión antigua dice ánima viviente. Y dice la Biblia, y fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Pero antes de llegar a esto, él tenía que nacer y vivir como un ser humano capaz de morir. Cuando murió y resucitó, entonces llegó el momento en que Jesús tenía que ser glorificado con un cuerpo totalmente distinto a cualquier otro cuerpo que haya habido desde que Dios decidió manifestarse. Era algo nuevo, totalmente diferente. Grábeselo bien, porque allí es donde termina todo, en la resurrección. Entonces, Jesús pues fue llamado el primogénito de los muertos, el primero entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos y fue glorificado. O sea, el primero que resucitó con un cuerpo diferente. Porque a través de las sagradas escrituras podemos ver en la vida de Elías, de Eliseo, lo podemos ver en Lázaro, que personas fueron resucitadas entre los muertos. Pero fueron resucitadas y siguieron viviendo como vivían antes de morir, y llegaron a morir. Pero en este caso, ahí vamos llegando poquito a poco, hermano, poquito a poco. Vamos llegando a lo que yo he estado machacando y martillando por tanto tiempo. Jesús fue resucitado también así, pero al ser glorificado, se convierte en el primero en tener este cuerpo transformado, diferente a cualquier otro cuerpo que se haya creado o que haya sido manifestado en toda la historia de la vida, de la eternidad. Entonces vamos a leer esto en la Escritura. Vamos a leer la Escritura acerca de cómo Jesús fue llamado el primogénito de los muertos. El primero que después que murió y fue resucitado, no iba a morir jamás. Recuerden, Dios no puede morir.
Grábenselo, hermanos. Este es el secreto de nuestro Dios. Este es un Dios que hace las cosas perfectas y que todo lo ha plasmado en esa Biblia preciosa que tienes en tus manos. Primogénito de los muertos. El primero que resucitó y no volvió a morir, como Lázaro, como el hijo de la tsunamita, como aquel cuerpo de ese hombre que cayó y tocó los huesos de Eliseo, que se levantó después de haber sido muerto, pero que tuvo que morir después. Como el cuerpo del hijo de la viuda de Sarepta, donde estuvo Elías, que murió y Elías se echó sobre él 3 veces y él resucitó, habiendo Elías orado por esa resurrección. Ese niño también tuvo que morir cuando creció. Pero cuando Jesús fue glorificado, eso es lo que quiero que usted entienda, ese cuerpo no podía morir más. Eso vamos a verlo bien. Se lo estoy diciendo con calma. Vamos a leer las escrituras que les tengo de cómo a Jesús se le llama el primogénito de los muertos o de entre los muertos. Así que leemos, hermanos, acerca del primogénito de los muertos. También se habla de las primicias de los muertos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 29. Mire lo que dice la Biblia. Y esto habla de los hijos de Dios, está hablando de nosotros también, para que ustedes vean. Esto es importante. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando hablemos de la enseñanza acerca de los hijos de Dios, entonces veremos estas cosas de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oiga esto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ven? Esto es importante. Y esto estamos hablando ya cuando ya Cristo fue glorificado. Ya esta epístola a los romanos fue escrita mucho tiempo después de ese momento. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, nuestro hermano mayor. Todavía no estamos en eso, pero llegaremos un día en el cual vamos a participar de lo mismo. Seremos hechos a la imagen de su Hijo en el estado glorificado en que se encuentra en estos momentos. Colosenses capítulo 1, capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 18, hablando de Jesucristo. Ya todas estas epístolas, hermanos, todos estos evangelios, todo el Nuevo Testamento fue escrito cuando ya Jesucristo había sido glorificado. Eso no fue escrito en tiempo real y que las cosas estaban pasando y ellos estaban escribiendo, no. Muchos años después se escribieron las cosas que sucedieron para que eso nos alcanzara a nosotros en nuestros días. Así que Colosenses capítulo 1, verso 18, hablando de Jesús, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Y dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda gloria, toda plenitud. Pero dice que él que es el principio, el primogénito de los muertos, el primogénito de entre los muertos que resucitan y no vuelven a morir. Hermanos, grábenselo bien. No el primogénito de los muertos como Lázaro, que resucitó después de 4 días y estaba podrido y resucitó totalmente sano. Pero después, cuando llegó a viejo, tuvo que morir. ¿Ven? O no sabemos cómo murió, pero murió. Entonces, el primogénito de entre los muertos, Jesús es llamado. Eso lo dice Pablo. Entonces en Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, y esto ya no lo dice ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol, esto lo dice el mismo Jesucristo. Escuche esto. Apocalipsis capítulo número 1, versos 4 al 6. Dice la Biblia así: Juan, a las 7 iglesias que están, y me disculpan porque fue Juan el que lo dijo, no Jesucristo, pero Jesucristo menciona, y eso lo vamos a ver ahora, menciona algo de esto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ojalá pudiera enseñarle de eso. Y oiga esto: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Habrá muchos más hermanos de este primogénito. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una tremenda palabra. Ojalá nosotros anheláramos esas cosas. Somos tan terrenales. Los hijos de Dios somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre, el que habita allá en esa luz inaccesible del cual proceden las cosas. Pero dice Juan, dirigiéndose a las iglesias, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ven? Una vez más, el primero de esta nueva creación, el primero de estos nuevos hijos de Dios, de estos diferentes. Porque Adán tenía la capacidad de morir, Jesucristo tenía la capacidad de morir, pero estos hermanos, ¿verdad?, de aquel primogénito de los muertos, no morirán jamás. Hermano, grábenselo bien. Entonces nos vamos a 1 Corintios capítulo número 15, verso 20. Dice la Escritura, para que ustedes vean: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y seguimos leyendo hasta el verso 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este hombre fue glorificado, porque así como en Adán, oiga esto, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, oiga esto, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, yo espero que usted me esté captando esto. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, el primogénito de los muertos. Primicias de los que durmieron. El primero que resucitó y fue glorificado y transformado y obtuvo un cuerpo que jamás había existido. Fue el primero, las primicias. Luego los que son de Cristo recibirán un cuerpo así también. ¿Cuándo? En su venida, que la hemos estado predicando mucho. Prepárese, hermano, porque viene algo glorioso, algo muy maravilloso. Y si ustedes se dan cuenta, el poder del Evangelio es la resurrección, no la muerte de Jesucristo. Porque si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros somos hallados falsos apóstoles. Somos hallados mentirosos. Y como dice la Escritura, ahí mismo en el capítulo 15, dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y óigalo, aún estáis en vuestros pecados. Grábeselo. Se lo voy a decir por qué tiene que grabárselo. Porque desde que somos infantes y desde que apareció la televisión y el cine, ya esto se veía en los retratos de la iglesia, ay, no me gusta decir la iglesia, del catolicismo romano, pero desde que apareció la televisión y el cine, se han estado haciendo películas de la vida de Jesús y de la pasión de Jesús. Y todo se centra en un Cristo crucificado y muerto. Y yo recuerdo que cuando mi madre y yo veíamos esas películas, cada vez que la veíamos terminábamos llorando. Llorábamos como dos niños de teta, cuando veíamos cómo clavaban los clavos en las manos de aquel artista. Cada vez que veíamos una película acerca de esto, de la crucifixión, no solo mi madre y yo llorábamos, sino que muchas personas en el teatro salían llorando. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios del cual debemos tener lástima. No tenemos un Dios por el cual debemos sentir dolor, sino alegría, gozo, regocijo inefable. Recuerdo la última película que hicieron de la pasión de Cristo. Cada vez que yo la veía quedaba llorando por horas. Hermano, pero nosotros no tenemos un Cristo digno de lástima. Pero las denominaciones y religiones de nuestros tiempos, que salieron del catolicismo romano, nos han siempre presentado a un Jesús débil, derrotado, y siempre decimos que sí, que tenemos vida eterna porque Cristo murió en la cruz.
y que Él perdonó nuestros pecados, que fueron limpios por la crucifixión. Así es cierto, esa es parte del asunto. Pero siempre nos presentan a un Cristo crucificado y todo el mundo habla y enfatiza en la crucifixión de Cristo, como si Jesucristo fue, y nos han dado esa imagen de un Dios débil, porque eso es lo que habla todo el mundo, sí, que la cruz, que Cristo murió y me salvó. Hermano, la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve la fe que tienes entonces. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe no sirve para nada. Y dice, aún estáis en vuestros pecados, escúchelo, aún estáis en vuestros pecados si Jesucristo no resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y la versión antigua dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en un Cristo muerto, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Hermano, seremos miserables si Cristo no resucitó. Es una cosa tan fuerte. Y entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que, hermanos, vemos lo que dice la Escritura, que Cristo era la primicia de la resurrección, que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y fue glorificado, porque, insisto, fue la glorificación del cuerpo de Jesucristo, es lo que abre el misterio, es lo que conecta todo lo que hemos enseñado durante este tiempo en esta enseñanza del misterio de Dios. Entonces la resurrección de Jesucristo, grábeselo, es el poder del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es poderoso por la resurrección de Jesucristo entre los muertos y por la resurrección de Jesucristo glorificado. Porque si Él hubiera resucitado para después morir, no serviría de nada. Pero después que Él pagó el precio, después que dijo consumado es, entonces vino el momento 3 días después, 3 días y 3 noches exactas después, cuando Jesucristo fue resucitado, que Él subió a su Padre para ser glorificado. Y vamos a ver qué fue lo que pasó allí, porque está conectado todo con el Antiguo Testamento y todo lo que se les ha enseñado a ustedes. Ahora, leemos 1 Corintios capítulo 15, este lo vamos a usar mucho porque todo habla de la resurrección. Versículo número 1 al 4, para que ustedes escuchen qué predicaban los apóstoles y qué es lo que están predicando todavía la gente hoy, que tienen hasta suéteres con figurita de Cristo crucificado, un Dios muerto, colgado en un madero. Y todos hablamos de eso y nos olvidamos de que ese Jesús está vivo hoy, en este momento, y es aquí que vive por los siglos de los siglos. Entonces, 1 Corintios 15, versos 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, escuche, el Evangelio, porque siempre andamos predicando el Evangelio, sí, que Cristo murió por tus pecados, y Cristo murió por tus pecados, y no salimos de eso, y sentimos que estamos predicando el Evangelio.
Pero dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, ahí está, miren, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Otra vez, machacando conforme a las Escrituras. Si te sales de las Escrituras, si niegas las Escrituras, si mezclas las Escrituras, vas a errar y te vas a desviar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó. Ese es el Evangelio, hermano. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oseas capítulo 6, versículo 2. El Evangelio no termina en la cruz. El Evangelio verdadero termina en la resurrección. Allí ese es el Evangelio, la resurrección. Eso es lo que le da poder al Evangelio de Jesucristo. Que la muerte ya no más se enseñorea de nadie. Que Él por la muerte, dice, derrotó. Por la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces les voy a buscar Oseas capítulo 6, verso 2. Pero antes de buscarle eso, les voy a dar una cita más de Filipenses capítulo 3, verso 21. Escúchelo bien, porque estamos hablando de la glorificación del cuerpo de Cristo, que no había sido glorificado aún cuando se encontró con María Magdalena. Dice la Escritura, mire esto, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y escuche esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ven? El cuerpo de la humillación de Jesús, que fue humillado y crucificado y golpeado y escupido y abofeteado, fue transformado, fue glorificado y fue hecho el primogénito. Y entonces venimos nosotros los que somos en Cristo, donde dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Al cuerpo de la gloria suya, cuerpo glorificado. Entonces les busco el capítulo de Oseas y vamos a terminar aquí la primera parte de este bloque para iniciar la segunda.